Buenas tardes a todos. Sin más dilación vamos a pasar a la última ponencia de esta tarde en esta sala. Se va a encargar de ella Daniel Santiago Ramírez y bueno, como vamos con un poco de retraso, va a comenzar ya mismo. Hola, mi nombre es Daniel. Primero pedir perdón por los 5 minutos de retraso que llevamos, problema de compatibilidades que muchos habréis sufrido. Y bueno, voy a dar paso a la presentación que incumbe al estudio sobre el estado del arte en la investigación y difusión del conocimiento sobre gestión de servicios de TI y gobierno de TI. Este estudio lo realizamos entre Antonio Folgueras y servidor. Entonces he dividido la presentación en 3 bloques. Un bloque principal, que es cómo se ha realizado la difusión del conocimiento hasta hace unos pocos meses, y empezamos con una leve introducción para poneros un poco en situación, y acabamos con las futuras tendencias que hemos visto que van a integrar esta difusión del conocimiento y cómo va a ser. Entonces, empezando por el objetivo que nos hayamos planteado con este estudio, era analizar el máximo posible de número de publicaciones en los temas relacionados con el gobierno y la gestión de servicios de TI, de manera que cualquier profesional que estuviera interesado en este ámbito pudiera tener como unas pequeñas pautas para comenzar, o saber cuáles son los principales autores, cuáles son las principales temáticas que estamos abordando actualmente, o cómo se va a ir un poco desarrollando de cara al futuro, ¿verdad? Entonces, bueno, os comento también brevemente cómo ha sido la metodología. Empezamos con investigando con estudios había similares en el ámbito internacional, pero bueno, había bastantes pocos, por no decir que eran escasos o nulos, y entonces decidimos un poco entrevistarnos personalmente con diferentes profesionales de este ámbito que nos dijeran cuáles son sus fuentes de información o sus fuentes de conocimiento, de manera que nos dijeron, bueno, pues nosotros nos gustan estas cosas, nos informamos a través de tales medios. Bueno, un poco que nos dijeran unas ideas, y luego también, como veréis un poco más adelante, le sacamos un poco más de información y de jugo a las entrevistas. Entonces, bueno, como os comentaba, os quiero poner un poco en la situación. Este análisis no se ha realizado de manera aquí aislada del mundo, sino que se ha realizado dentro de un observatorio que se realiza de ITSMF y que se viene realizando desde el 2008, y por ahora nos hemos quedado en el 2010. Entonces, bueno, si os interesa el estudio, lo podéis encontrar en esta página web. Os he puesto un acortador para que sea más fácil recordarlo. Y bueno, este estudio no solo investiga cómo se ha realizado esta creación de conocimiento y una posterior difusión, sino que queríamos embarcar este ámbito teórico en un ámbito práctico, ¿no? Cómo realmente luego las empresas están implementando estos frameworks, o estas buenas prácticas, o estos marcos de trabajo, ¿no? Y ver qué porcentajes tienen implantados, qué frameworks tienen implantados, qué beneficios han encontrado. Entonces, todo eso lo podéis encontrar en este estudio que tenéis en esa página web. Sobre los estudios que analizamos, bueno, pues comentaros brevemente que estos son parte de los estudios que investigamos. Si os interesa la presentación, os pongo luego una URL donde también la tengo colgada para que la podáis descargar. Pero si no me equivoco, bueno, no tiza, os la pongo luego. Mira. Bueno, comentaros un poco también a la par que estos estudios están más relacionados con los ámbitos de implantación de los frameworks de las empresas que con estudios de investigación y de difusión del conocimiento que os voy a comentar ahora, porque realmente no había ningún estudio internacional que investigara eso que hemos investigado aquí en España, por lo cual podremos decir que somos pioneros en un ámbito. PSMF, y aquí va un 11 de 2011. Dani a lo mejor con mayúsculas, y luego ITSMF y 2011. Bueno, los estudios, como voy a seguir, los estudios que hay principalmente son de cómo las empresas están actualizándose a los frameworks, a las buenas prácticas, beneficios, obstáculos encontrados, y los datos principales que hemos ido encontrando es que afortunadamente con el paso del tiempo cada vez el departamento de TI o las TI tienen más peso dentro de las empresas. Cada vez las cúpulas directivas tienen un representante del departamento TI, normalmente el CIO, lógicamente, y que cada vez más vemos que un porcentaje mayor de las empresas alinean anualmente los objetivos y la estrategia de TI a los objetivos y la estrategia de negocio. Y vamos a dar paso
un poco a lo que os comentaba. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la parte importante de generar el conocimiento? Bueno, pues la parte importante de la investigación de todas las publicaciones que se realizan a nivel internacional no es generar la publicación y ya está, sino darle una difusión, una expansión para que los profesionales interesados puedan empaparse de ese conocimiento. O lo que nosotros hemos denominado que tenemos que hacer es evangelizar, ¿verdad? O sea, no vale con, bueno, esto es el estudio que hemos realizado, sino que vamos a hacer hincapié y vamos a darle difusión y vamos a hacer que los profesionales interioricen el conocimiento, que es cuando realmente vamos a ver que estos beneficios encontrados se implantan y que las empresas desarrollan estas buenas prácticas. Bueno, he realizado un poquito de introducción, venimos a dar paso a lo que es el estudio en sí de la difusión del conocimiento. Cuando nos entrevistamos con los profesionales de TI, lo que nos dijeron es que los principales medios de difusión que tienen, o de empaparse de los conocimientos, bueno, pues algunos como tan básicos como que conocéis todos, libros, publicaciones académicas, revistas divulgativas especializadas en estos temas, bueno, son los temas, las fuentes de conocimiento básicas y que se vienen utilizando hasta la historia, hasta el momento de manera más fuerte. También muy interesante las publicaciones corporativas. Estas son las publicaciones que las propias empresas desarrollan para clientes o para leads, para generar clientes, y luego un medio de comunicación que está saliendo o que últimamente está teniendo bastante más repercusión, que son los blogs. Sobre todo está introducido porque es un nuevo medio de comunicación, y no solo es que sea un nuevo medio de comunicación, sino que genera una comunicación y un diálogo. Todas las demás fuentes de comunicación son unidireccionales, mientras que el blog es bidireccional. El lector también puede preguntar al escritor y resolver así sus dudas, de manera que puede interiorizar mejor el conocimiento, que de otra manera sería más complicado. Entonces, viendo que había muchos medios de difusión del conocimiento diferentes, decidimos implantar un protocolo para buscar estas publicaciones lo más homogéneo posible. Aquí hemos tenido que especificar un poco y variar el protocolo seguido o el algoritmo seguido para conseguir las publicaciones, si lo queremos ver como un algoritmo de búsqueda. Lo hemos intentado homogeneizar, pero está un poco variado en cada medio de publicación. Entonces, las fuentes que conseguimos, las que habéis visto anteriormente, revistas, libros, publicaciones, blogs, etc. Y luego lo importante es que definimos una serie de etiquetas, temáticas o tags para buscar esta información o estas publicaciones. Las temáticas son, como podéis imaginaros, pues las más básicas: IT Governance, IT Service Management, IT Project Management, ITIL. En este caso RSC no es Responsabilidad Social Corporativa, es Risk Security and Compliance. Entonces, bueno, es cambiar un poquito, porque es verdad que a lo mejor esto puede variar. Y es que en español además se suele poner también las mismas iniciales como riesgo, seguridad y cumplimiento. Una vez que hayamos definido las temáticas a buscar, pues buscamos esta información a través de buscadores especializados, pues qué editoriales han publicado libros, publications lo llaman en inglés, qué agrupaciones de publicaciones académicas pueden darnos estos papers o estas conferencias, y luego también lo añadimos con buscadores generalistas como el Google Scholar para ampliar el número de publicaciones. Con esta manera lo que hacíamos era aumentar el número de publicaciones analizadas. En vez de quedarnos en un margen pequeñito, que era el que nos daban los buscadores especializados, los buscadores generalistas lo bueno que nos ofrecen es ese algoritmo de recomendación que tienen propio, como el de Google, para que nos vayan enlazando publicaciones similares, que de otra manera es bastante más complicado conseguir. Luego, hacer un leve filtrado, porque a veces se te cuelan publicaciones que no son. Por ejemplo, cuando traduces IT Governance al español, es gobierno de TI, entonces de repente te puede aparecer una publicación que es: el gobierno tiene que desarrollar tales políticas. Entonces, el filtrado realmente es para esas cositas pequeñas que se nos podían colar, y luego hacer una presentación de los resultados igual, pues por las temáticas analizadas, por años, por autores, intentar homogeneizar esta presentación de resultados. El primer medio de difusión que investigamos fueron los libros. Entonces, definimos unas etiquetas similares a las anteriores, lo que pasa que en este caso, por ejemplo, RSC lo dividimos en varios, añadimos Balance Scorecard, y los demás son ITS, y añadir a lo mejor IT Portfolio Management, que a lo mejor antes no estaba, porque teníamos que adecuar un poco las etiquetas generales a cada medio de publicación. En este caso teníamos que añadir, en otro tuvimos que variar los nombres. Bueno,
son temas de que cada medio de difusión es un poco diferente. Y luego, como vais a ver, bueno, pues continuamos haciendo las búsquedas en los medios específicos, pues la revista de Harvard, Infonomics, Van Haren, que también es bastante específico de este tema. Luego nos pasamos a los buscadores generalistas para aumentar este número de libros a través de la fuente de recomendación, y aquí sí que hicimos una recogida de datos para poder listar esos libros de alguna manera. Al no tener datos empíricos y datos científicos, por así decirlo, que nos pudieran listar los libros con un orden adecuado, decidimos recoger 3 datos de cada libro, bueno, 3 factores de cada libro, porque luego los datos son autor, año, título, etc. y temáticas. Entonces decidimos recoger estos 3 factores, que son citas, ventas y opiniones. Estos 3 factores, a su vez, nos lo dijeron los propios profesionales de TI cuando decíamos: ¿por qué te lees un libro? ¿Por qué decides leerte este libro en vez de aquel? Factor principal: recomendación. Me han recomendado mi amigo, el autor este es no sé quién, que lo reconoces por las citas, o es un libro muy vendido. Entonces estos 3 factores, a su vez, es el juego un poquito que le sacamos también extra en las entrevistas de los profesionales. Entonces, son como los 3 factores principales a la hora de decidirte la compra de un libro. Entonces, listamos los libros con a mayor número de citas, mayor factor de citas, a mayor número de ventas, mayor factor de ventas, y a mayor número de valoración de opiniones, un mayor factor de opiniones. De tal manera que la suma de esos 3 factores daba el factor de representación. Y me hacer aquí un poquito de hincapié, no es un factor científico riguroso porque nos faltaban datos. Muchos libros no ofrecen los datos de ventas, otros no tienen apenas revisiones, los libros que son en español apenas tienen citas. Entonces, bueno, había que estar ahí un poco, añadir libros aunque no tuvieran aquí un factor relevante. Y finalmente, bueno, pues hicimos como diferentes listados de los libros. Os pongo a continuación uno con los 6 libros con mayor factor de representación. Seguramente algunos los conozcáis, pues Information Technology Project Management era el que más factor de representación tenía, y bueno, los autores seguro que los conocéis: Robert Kaplan, el tercer libro más relevante, Peter Whale y Jan Ross, pues supongo que más o menos son autores que todos manejaréis. Entonces, este listado de libros son como unos 100 libros, si no me equivoco, más o menos, a lo mejor algo más, y están en el estudio que os he puesto antes el link. Si alguno está más interesado, el protocolo para conseguir este listado está también bastante redactado al dedito para que pueda ser replicable ese protocolo o ese algoritmo de búsqueda, ¿no? Que cualquier persona pueda decir: venga, pues voy a hacer yo este algoritmo, pero en vez del 2010 hasta el 2012, y que sea replicable paso a paso y que pueda replicar ese algoritmo de búsqueda uno a uno. El siguiente medio de difusión del conocimiento que analizamos fueron las publicaciones académicas. Bueno, este medio, más en una conferencia de investigación y universitaria que es de este ámbito, bueno, pues tenía bastante relación con el tema. Entonces, bueno, en vez de buscar en generalistas, buscamos agregadores de papers, se podría considerar, o agregadores en vez de editoriales o publications más pequeñitas. Investigamos pues las que veis aquí: IECubo, ACM, Elsevier, seguramente la mayoría las conozcáis. En este caso, como las etiquetas anteriores nos daban una cantidad ingente de publicaciones y no os podéis imaginar cuántas, decidimos hacer una combinación en la que tuvieran que aparecer estas etiquetas de la izquierda y alguna de estas dos: Information Technology o Information Systems, para que así poder un poquito reducir el ámbito de la búsqueda, y tienen que aparecer en el título, en el abstract y en las keywords, en uno de esos 3, porque si no se nos iban de número las publicaciones. Entonces, bueno, el dato curioso que nos asombra un poquito es que IT Governance tiene un 51% de las publicaciones encontradas. También puede ser a lo mejor porque a la hora de definir las etiquetas Governance y Strategic Planning eran las que más se encontraban, y además las agregamos todas en IT Governance. Sin embargo, bueno, pues IT las agregamos en IT Service Management porque daba un margen muy pequeñito, pero bueno, igual el algoritmo de búsqueda y de encuentro de los resultados está replicado, para que se pueda ser replicable al dedito y paso a paso. Entonces,
otro de los valores importantes que conseguimos, como estas publicaciones académicas nos daban bastantes resultados, era ver pues cuáles son los autores más prolíficos en este tipo de ámbitos. Bueno, supongo que más o menos conoceréis a Wim van Genberger, que viene mañana a dar una conferencia, Claudio Bartolini, y luego bueno, Ryan Peterson, que es otro profesor que da clases aquí en España. Entonces bueno, para que cualquier persona pueda decir, bueno, pues yo que quiero empezar a investigar un poco sobre este tema o quiero profundizar, ¿qué autores son los que más publicaciones tienen, que suelen ser a la vez los más relevantes? Hay una lista de autores ingente, nos salían como 150 autores con más de 4 publicaciones. Bueno, pues hemos puesto aquí los que tenían más de 7 publicaciones de las revistas, de las publicaciones seleccionadas. Aquí lo de periodical es una traducción, yo le he puesto publicación. Son como revistas, al fin y al cabo, supongo que algunas las conoceréis, y está bastante variado. Information and Management, que es un poco la principal, y es a su vez la que más publicaciones tiene. Encontramos 45 papers que a su vez integraban conferencias o papers llevados a conferencias como esta, y bueno, tenía 45. Otra de factor universitario, que es la de Minnesota Institute of Security, algo así se llama, que es esta, el MIS, que tiene 19 publicaciones. Luego aparece IBM con 16 publicaciones. Entonces vemos que también hay empresas que se están metiendo en este ámbito de publicaciones académicas. Igual, si queréis ver, hay un listado bastante más grande con el número de publicaciones por cada periodical. Y un factor muy importante es cómo ha ido creciendo estas publicaciones académicas año por año. Como veis, bueno, pues antes del 2002 o así, el mayor número de publicaciones era en el año 99-2000, con 30 publicaciones. Bueno, pues un número bastante bajo si lo comparamos con el año 2008, que son 138 publicaciones. De hecho, si sumamos, yo creo que del 90 al 2002 nos da un total de 130 publicaciones, y sin embargo en un año solo, en el 2008, ya tenemos 138, con lo cual vemos que la investigación está en constante crecimiento. Y si parece ahí abajo que en el 2009 y 2010 cae, es porque dejamos el estudio en octubre del 2010, pues, y por ello todas las publicaciones del 2010 de los 2 últimos meses no se han podido incorporar, y seguramente acabarán con un factor de 130 más o menos, y que hay publicaciones que aunque se han realizado en el 2010 no se publican un poco hasta el 2011 y primera mitad de este año. Entonces, pero bueno, el dato importante es ver cómo ha ido creciendo, y sobre todo donde el pico de crecimiento empieza en el 2005 y antes más o menos se podía mantener plano. Siguiente medio de comunicación investigado, las revistas especializadas. Bueno, pues en este caso queríamos también ver cómo estaba siendo la implantación en el mercado español. Las revistas especializadas, estas son revistas que más o menos conoceréis muchos, que todos los profesionales de TI consideran oportunas y consideran de relevancia, y las sacamos a través del boletín. Entonces hicimos un estudio sobre el boletín, a ver cuáles eran las publicaciones, cuáles eran las revistas que publicaban en artículos similares, y nos apareció un listado como de unas 20 revistas, de las cuales seleccionamos estas 9 porque tienen un mayor volumen de publicaciones de artículos relacionados, y porque también eran los propios profesionales de TI nos habían dicho, mira, tienen que aparecer estas 4 o 5 revistas, y si no aparecen esas 4 o 5, el estudio os va a cojear por algún lado. Bueno, y esas 4 o 5 realmente son estas 4 y alguno más que vais a ver a continuación. Entonces, por volumen de publicación listamos todas las revistas, y la que más publicaciones tenía de este tema era IT Expresso, y a continuación Computer World y Computing.es, que supongo que muchos conoceréis estas revistas, y son las que al final tienen un mayor impacto, un factor de impacto, que es como llaman los medios de comunicación a la relevancia conseguida. Bueno, de estas revistas también pudimos sacar un poco cuáles eran las temáticas más publicadas o con mayor volumen de artículos, y como veis está seguridad de TI como el principal factor. Aquí es gestión de servicios, aunque se haya comido la S, y luego estaría ITIL, gobierno de TI, y gestión de TI un poco más o menos a la par, pero si juntamos ITIL y gestión de servicios de TI conseguiríamos unas 160 publicaciones, 260, y veríamos que el tema de gestión de servicios de TI es el que más repercusión tiene en los medios de revistas. Igual, luego había una cantidad bastante alta de autores diferentes, pero lo que podemos ver es cómo ha ido creciendo el número de artículos publicados por trimestre. En este caso hemos sido capaces de dividirlos por trimestres en vez de por años, para ver cómo iba creciendo. Y sobre todo, como es un medio bastante
que se nutre bastante de noticias, vemos que los principales picos que saltan aquí, por ejemplo, el 30 era con la publicación de ITIL y en el 2008 con la de ISO 20000. Entonces vemos como esto se nutre mucho de noticias que van sacando. Y bueno, como dato curioso podéis ver que los valles principales coinciden con los terceros trimestres, que es donde está julio y agosto, y tampoco es que se desarrollen temas tan difíciles como estos. Prefieren investigar, publicar sobre otros temas, pues yo que sé, del verano, al fin y al cabo. Y bueno, como dato característico, el primer artículo encontrado era del 92 y desde el 92 hasta el primer semestre del 2003 hay 46 publicaciones, y sin embargo si nos vamos al segundo trimestre, solo en 3 meses del año 2010 ya tenemos 44 publicaciones, con lo cual vemos igualmente cómo poco a poco ha ido creciendo este ámbito incluso en España. Y si antes os decía que en el 2005 era cuando había despegado un poquito en el tema de libros, aquí vemos un poco como en el partir del 2006 es cuando se supera la decena de publicaciones trimestrales, y es cuando realmente está cogiendo este ámbito de relevancia en España. Entonces, bueno, el retraso o el delay que le llamarían que tenemos de España hasta respecto al nivel internacional sería un año, por considerarlo algo, o nada, porque realmente desde el 2005 hasta el 2006 no hay apenas un retraso, con lo cual podemos decir que estamos también un poco, no a la vanguardia, pero sí que estamos en el vagón delantero. Otro medio de difusión, las publicaciones corporativas. Investigamos esas 3 porque suelen ser las 3 empresas más relevantes. O sea, algunos ponen cara de sí, son estas 3, y son las 3 empresas más relevantes del mercado de las TI. Entonces, bueno, pues viendo que eran empresas con un bastante cercanía y que las empresas tienen bastante confianza en sus publicaciones, decidimos analizarlas. Este es el problema que tenemos, es que no ofrecen tanta información como las otras publicaciones. Entonces decidimos analizar estas temáticas o por estas etiquetas, y el volumen de publicaciones que nos daba era: Gartner tenía casi 10.000 publicaciones, Forrester IDC, pues bueno, 4.000 y 2.600. Entonces vemos cuál es la empresa que más volumen tiene, principalmente porque Gartner es la empresa más grande de las 3, más internacionalizada y con mayor número de analistas. Luego, publicaciones por categoría. Al poner estas categorías, igual vemos como IT Management, IT Services son las 2 categorías con principales publicaciones, y ITIL, V3 e ITIL apenas tienen difusión. Como os comentaba, decidimos analizar los blogs por esta doble comunicación que se pueden realizar en estos medios de comunicación, que hasta ahora todo lo que veíamos eran unidireccionales. Entonces tenemos un listado de 20 blogs en castellano, que no en español, que no de España, sino 20 blogs en castellano y 15 blogs en inglés, donde se produce este intercambio de conocimientos y estos diálogos en torno a las temáticas que podéis ver. Entonces, en las tablas que hay aquí ponen solo título, autor y temas. En el estudio viene también la URL, si os interesa alguno. Y como veis, casi todos los blogs tratan más de un tema, porque es muy difícil especificar un tema. Bueno, pues hay algunos de España, otros de Argentina, algunos de México. Y si os interesa, bueno, pues en el estudio tenéis más. Igual en el de inglés, la importancia que le dimos a los de inglés es que hay un mayor número de dialogantes en estas conversaciones. No solo se limita al mercado en castellano o a los usuarios en castellano, sino que los conversadores o la gente que postea y que comenta en cada blog es mucho mayor, con lo cual se puede producir un intercambio más fluido de conocimientos. Entonces, bueno, como nuevos medios de comunicación que se podrían investigar de cara al futuro, los grupos que están apareciendo en LinkedIn últimamente no se estudiaron porque apenas había grupos antes del 2010, en el 2010 ya se generaron unos pocos. Entonces, lo bueno de los grupos de LinkedIn es que ya no es bidireccional, sino que sería multidireccional. Cualquiera puede poner un comentario, subir una noticia, todos los demás la debaten. Entonces sería bastante interesante de cara al futuro añadir esos comentarios, esos medios de comunicación, y también podría ser interesante añadir algunos perfiles de Twitter de personas bastante relevantes en el ámbito. Como quería acabar esta difusión del conocimiento con las 3 gráficas
de publicaciones por año, para que veamos perfectamente cómo ha ido creciendo este volumen de publicaciones, cómo esto está cada vez más en boca de todos, cómo cada vez se realizan más investigaciones subvencionadas por empresas, subvencionadas por universidades, subvencionadas por organizaciones internacionales. Y el desfase que os comentaba anteriormente, en el 2005 en las dos de arriba, que son las internacionales, es cuando empieza a despegar, y en España es el 2006, con lo cual se puede decir que vamos bastante avanzados en este tema. Y finalmente, bueno, pues acabar con las futuras tendencias, porque es donde vamos a vivir el resto de nuestra vida, y así nos podemos plantear unas preguntas antes de que nos surjan y nos aprieten los problemas, como ha sido normalmente para los ingenieros, ¿no? Nos estamos acostumbrados a problema-solución. Los ingenieros nos han enseñado a: ese es el problema, hay que buscar una solución. Pues a ver si somos capaces de prevenir antes que curar. Entonces, bueno, he dividido las futuras tendencias en 3 bloques. Esta, supongo, más o menos ya es la tendencia más actual, por así decirlo, y que de TI es transversal a la organización. Está en todos los niveles jerárquicos horizontales, desde el CEO que tiene su BlackBerry con su portátil de 13 pulgadas, se conecta desde cualquier parte del mundo, hasta el operario que hace el estocaje y va midiendo los productos con una pegatina RFID, y posiblemente en su futuro tengan IPv6 cada producto para poder catalogarlo mejor. Entonces, el de la puerta de seguridad va con un carnet de seguridad para que todo el mundo fiche. La señora de la limpieza tendrá una máquina de aspiradora tecnológica que nos limpie el salón a todos, sin más. Entonces, vemos como las TI aparecen en cada parte de la organización cada vez más. Entonces, eso hay que tenerlo controlado, gestionado, y vemos que a su vez eso repercute en que hay más trabajadores del conocimiento, más trabajadores que manejan información. Entonces, el departamento de TI tiene que aprender a gestionar todos esos puestos del conocimiento. Y a su vez, los profesionales de TI ya no van a estar en el departamento de TI, sino que van a estar diversificados por la empresa. Van a estar uno en el departamento de marketing, 2 en el de ventas, 3 en el de responsabilidad social corporativa, si tenemos suerte, y hay muchos, otros en el de recursos humanos. Entonces, el CIO o el responsable de TI va a tener que ser capaz de manejar esos grupos de personas diversificados por la empresa. Y a su vez, estos profesionales de TI van a tener que saber de negocio y de TI. Ya no vale con ser el mejor o el gurú de los servidores. Ahora tienes que ser el gurú de los servidores más tener conocimiento de marketing o tener conocimientos de recursos humanos. Y a su vez el CIO pues tendrá que tener los conocimientos de todo, principalmente. Y bueno, incremento de las herramientas TI a nivel interno, sobre todo herramientas colaborativas, herramientas de difusión del conocimiento. Esto nos lleva a que esta mayor gestión de la información, la siguiente tendencia es la de Risk Security and Compliance, pero cómo gestionamos estos riesgos, esta seguridad y el cumplimiento de normativas. Hasta ahora, el cumplimiento de normativas ISO, el cumplimiento de estándares de seguridad, pues bueno, era como un añadido. Las empresas lo hacían porque algún cliente lo obligaba, algo trabajar con a lo mejor un estado también te obligaba, pero principalmente vemos que esta tendencia de ser un añadido se va a acabar y va a ser una imposición. En la presentación de antes me daban el dato de que solo el 30% de las empresas españolas tienen un sistema de seguridad de la gestión de la información. En el futuro será el 100%. No porque sea un añadido, sino porque será una imposición para poder trabajar con clientes. En una reunión que tuve, una aerolínea internacional que todos conocéis, no voy a dar el nombre, para poder tramitar y vender vuelos online con la tarjeta de crédito, Visa le dijo: mira, o cumples esta normativa o olvídate de trabajar con nosotros. Y al día siguiente estaban toda la empresa para seguir la ISO 27000. Entonces, no hay mejor forzarse que el cliente te diga, o que tu proveedor te diga, o cumples esta normativa o no gestionamos las compras. Bueno, el tema de gestión de la información, como os comentaba antes, al haber mayor número de profesionales que trabajan con la información o profesionales del conocimiento y tener un departamento de TI diversificado por la empresa, nos va a hacer a que tengamos que generar unas buenas prácticas de privacidad, seguridad de los datos, protección de los datos de los clientes, y el tema de que las empresas son abiertas y tienen que exponer sus datos, qué datos se exponen, cómo se difunden, dónde se realiza, y especialmente el tema de gestionar los datos de los clientes va a ser un poco el más relevante, porque en España tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos que nos obliga a seguir unos pasos por un orden y
y si queremos trabajar con los organismos gubernamentales te obligarán a esos cumplimientos. La globalización tenderá a que los estándares a utilizar posiblemente sean las normativas ISO, debido a que son de carácter internacional y los organismos internacionales pues como que tienen mayor confianza en estos que a lo mejor en frameworks realizados por empresas o frameworks independientes. Y entonces, para todo lo anterior, sería adecuado que los departamentos de TI vayan fomentando unas buenas prácticas desde hoy hasta el futuro para que esa adopción de la gestión y de la seguridad se vaya realizando poco a poco. Entonces, bueno, todo esto puede resumirse al final en que IT is the business and the business is IT, como dicen los americanos. Actualmente lo que se hacía era que IT era el soporte para generar negocio, pero poco a poco está viendo cómo se tienen que alinear todos los departamentos, todos se tienen que empujar el carro de la misma dirección, porque si no esto no hay quien lo saque a flote. Y sobre todo, IT is the business, porque en el futuro TI tiene que ser el habilitador de negocio, tiene que ser proveer métricas y decir, mira, ha salido esta nueva tecnología, podemos generar un nuevo mercado aquí, tenemos un CRM mejor que nos va a ser capaz de individualizar a nuestros clientes y ofrecerle productos y cross-selling adecuados a nuestros clientes. Entonces TI va a convertirse en parte importante que tendrán que escuchar las cúpulas directivas para ver cómo se generan nuevos negocios. En el multisourcing, pues bueno, supongo que todo el mundo ya conoce lo que es la externalización de servicios, el offsourcing, el offshoring, el nearshoring, el outtasking, etc. Entonces, esto hace 10 años todo el mundo lo hacía en su departamento de TI, insourcing que se llama, y estamos viendo como poco a poco están cambiando estas tendencias y como cada vez hay más outsourcing, más externalización, más me desarrollan este software en la India, me lo gestiona uno de Argentina y luego me lo implantan en Bilbao. Entonces, estamos viendo un poco cómo esto se está produciendo. Entonces el departamento de TI, en su caso principalmente el CIO, debe ser el que diga, pues no, esto lo vamos a hacer insourcing, esto lo vamos a externalizar con tal proveedor, esto lo vamos a hacer con el proveedor tal que nos lo hace nearshoring, y así lo gestionamos un poco más de cerca. Hay que estar bastante atento a todas las posibilidades que nos ofrezcan para sacar el máximo rendimiento. Y bueno, con la ampliación de estándares que está saliendo, de frameworks, es una oportunidad para que personas que quieran especializarse en la consultoría de gestión de servicios TI y gobierno de TI puedan lanzar sus propias pequeñas consultorías o sacar nuevos estándares que cubran huecos que no cubren los estándares principales. Siempre habrá huecos pequeñitos para empresas grandes que se puedan desarrollar. Y bueno, pues finalmente agradecer la atención mostrada y la presencia a los asistentes físicamente y a los que nos vean a través del vídeo, y si tenéis alguna duda o pregunta estoy aquí para responderos todo lo posible y lo mejor posible. ¿Alguna pregunta entonces? No, es muy simple, porque me baso en mi experiencia, que es que con los blogs es un problema, porque hay muchos blogs, a ver, ¿cómo decir esto? Que, a ver, cuando no está sustentado bajo una institución quien lleva el blog, o no hay una tradición por parte de esta persona, ¿sabes? ¿Entiendes a dónde voy? Sí, pues mira, el amateur versus el profesional, ¿no? Por decirlo, el que tiene la recompensa económica o hay alguien detrás dándole una recompensa. También me refiero a la cantidad de basura que puede publicarse en internet y que hay publicada en internet. No, disculpen que sea tan fuerte con esto. Y bueno, yo particularmente he dejado de consultar los blogs. En particular yo ya no consulto blogs, consigo nada más publicaciones, digamos, respaldadas por esto, un journal o un paper que publicado en algún sitio que uno diga, bueno, pues aquí hay un mínimo de personas que lo han revisado, que lo han... Entonces, no sé, te pregunto, en tu experiencia con el filtrado de estos blogs, ¿tú tomaste algún criterio adicional para filtrarlo, o sencillamente con lo que me estás comentando fue suficiente ya la información? No, realmente hicimos un filtrado, pero es que se realizó solo porque yo tenía un listado de blogs que seguía, que son de profesionales no respaldados por sus empresas, pero que sí trabajan en empresas y demás. Entonces, estos propios blogs en su blog roll que enlazan a otros blogs, entonces te dicen, estas son mis fuentes, con lo cual, bueno, si yo respeto a esta persona o el conocimiento que me representa esta persona y sus fuentes son estas, supongo que estas fuentes son buenas. Entonces, el ir pasando de un blog a otro gracias al link tan sencillo que es hacer un clic en internet que te lleva a otras fuentes,
es muy facilito, pero vamos, yo tenía una serie de blogs de profesionales que están respaldados, bueno, pues por diferentes empresas, desde Altran, Tecnofor, Telefónica, por darte algunos nombres así por encima, y estos profesionales a su vez te decían, pues mira, mis fuentes son estos otros blogs, con lo cual, si este me ofrece buena información y estas son sus fuentes, creo que también un poco por esta línea. Y sobre el tema que te comentaba del amateur versus el profesional, sí es complicado el diferenciar quién es un profesional de verdad respecto a alguien que se te pueda colar por ahí. Pero bueno, en este caso el listado que tenemos de calidad bastante alta, por lo menos por mi parte, y por lo que me han ido comentando otros, realmente algunos blogs me los pasaron otros profesionales. Pero bueno, siguiendo con, si me explico un pelín más, si no hay más preguntas me puedo extender. El cambio que estamos viendo ahora en los medios de comunicación es que ya lo importante no es el medio donde se publique, sino la persona que publica. O sea, la propia persona se está convirtiendo en el canal de publicación. Me da igual que me lo publique a través de Twitter, en su LinkedIn, en su blog, en su muro de Facebook, en su revista, en su publicación o en su paper o en su libro. A mí lo que me importa es la persona que me dice esto. Entonces, todo lo demás, donde me lo diga, me da un poco igual. Si lo que me aporta ya sé que tiene una confianza. Por eso la persona se está convirtiendo ya en el propio canal de difusión. Y bueno, si no hay más preguntas, agradeceros otra vez la atención. Muchas gracias, Daniel.